El arte ha estado a nuestro alrededor desde los inicios del ser humano. Este tiende a ser tan variado y extenso que se divide por corrientes o movimientos artísticos, con la finalidad de entenderlo mejor y clasificarlo de acuerdo a ciertas características. Entre 1400 y 1875 hubieron 5 movimientos artísticos: Renacimiento, Barroco, Neoclásico, Romanticismo y Realismo. Nosotros nos enfocaremos en el Barroco. El barroco fue de 1600 a 1700. Se caracteriza por la exageración, la carne, los desequilibrios y los contrastes. Fue un movimiento para que los artistas se expresaran como quisieran, sin temor, todo en exceso y grotesco. Uno de los pintores más representativos de este movimiento fue un famoso pintor holandés, Rembrandt Harmenson van Rijn, mejor conocido como Rembrandt. Al inicio usaba colores vivos y sus cuadros eran alegres y brillantes. Sin embargo, en los últimos años de su vida, sus cuadros eran más representativos del barroco y en claroscuros. Como mencionó Sara Romero, el estilo de Rembrandt pronto dio un giro innovador con su uso de la luz. Los géneros más famosos o alabados de este gran pintor fueron el religioso y el retrato. Una de sus obras más famosas son La Ronda de Noche, El Retorno del Hijo Pródigo y La Novia Judía. Esta vez analizaremos una de sus obras que no es muy conocida, pero que tiene mucho que contar, La Lección de Anatomía del Dr. Johann Deichmann. Es una obra barroca creada por Rembrandt cuando contaba con 50 años, en 1656. Esta pintura fue un encargo hecho para la Sala de Anatomía de Ámsterdam. Este fue su segundo encargo luego de su éxito en el cuadro anterior, La Lección de Anatomía del Dr. Nikolai Stolp, hecha en 1632. Su tamaño actual es de 100 centímetros por 134 centímetros. No se sabe realmente cuál fue su tamaño original, ya que la pintura fue víctima de un incendio en 1723, por lo cual se tuvo que ajustar y cortar a su tamaño actual. Es también por eso que la pintura de la obra se ve un tanto dañada, pero aún así se puede apreciar el tipo de pincelada y los personajes que aparecen en ella, de los cuales hablaremos más tarde. Rembrandt siempre solía hacer bosquejos de cómo se compondrían sus obras, por lo cual se pudo recuperar un bosquejo para poder entender de mejor manera cómo era que lucía la obra originalmente. Tix Bolzac y Norbert Middelkopp pudieron realizar una reconstrucción digital para saber cómo hubiera sido la obra original. Si analizamos la pintura recreada y el bosquejo, se pueden observar que eran 10 personas las que se retrataban en la pintura. De ellos resaltan 3 personajes: John Deichmann, Joris Fontaine y Laura Van Hasselt. John Deichmann es el lector de anatomía del gremio de cirujanos. Él se encuentra en la parte de atrás de la pintura y está realizando la disección del cerebro a Joris Fontaine, o también conocido por Black Jan, el cual había sido sentenciado a la horca el 23 de enero de 1656, por lo cual había muerto un día antes de la clase de anatomía del Dr. Deichmann. El que se encuentra sosteniendo la tapa del cráneo es Laura Van Hasselt, el cual era el asistente del Dr. Deichmann. En la pintura podemos apreciar que predominan los colores cálidos como el café y el naranja y las sombras. Lo que tiene más luz parece ser que son sus caras y manos, pero lo que sin dudar resalta más de ese fragmento es Joris Fontaine, ya que su paleta de colores es un poco distinta a lo demás del cuadro, porque son tonalidades grisáceas pero brillantes. Joris tiene un hueco en el estómago, ya que el Dr. Deichmann le había extirpado sus intestinos y el estómago con anterioridad. El foco de luz parece estar colocado en la izquierda, ya que con ello se pueden generar los claroscuros provocando las sombras y luces ya mencionadas. Sus pinceladas son hechas con más soltura que en otras de sus obras anteriores, por lo cual podemos observar un tipo de evolución. Este tipo de pinceladas nos da la sensación de que se encuentran en una habitación cerrada y probablemente con polvo en el aire. Esto al menos es lo que podemos apreciar de lo que queda de la pintura original, ya que la recreación realmente no es exacta a como se hubiera visto originalmente, pero aún así se mantuvieron a las 10 personas, la forma del teatro donde se encontraban, y de igual manera mantuvo los colores y pinceladas características de Rembrandt. En cuanto a su fondo, es oscuro y apenas podemos distinguir unas cuantas estructuras en la parte de atrás. Si la comparamos con la primera lección de anatomía, las pinceladas son totalmente diferentes, ya que la primera fue hecha 24 años antes de la segunda lección de anatomía. Los colores son ligeramente distintos, ya que aquí son tonos más amarillentos que aquí, como son más con tonalidades cafés.
La temática de ambas es acerca de cómo se aprendía con mayor profundidad la anatomía humana, pero en una se aprende acerca de los tendones, músculos, huesos, etc., mientras que en la otra se acerca del cerebro. Ambas fueron hechas por Rembrandt y en ellas es fácil notar cómo cambia su estilo de pintar en cada una de sus épocas. Como se mencionó al inicio, durante los años 1400 a 1875 hubieron 5 movimientos artísticos, cada uno con sus características. El primero fue el Renacimiento, el cual sucedió antes que el Barroco, conocido por su equilibrio y proporción como la igualdad entre forma y contenido, como lo podemos ver en la famosa obra Hombre de Viturbio de Leonardo da Vinci, donde se aprecia la delicadeza y el interés por el ser humano perfecto, lo contrario al barroco, que alaba lo grotesco e incontrolable. Después del barroco está el neoclásico, que fue un movimiento social en donde regresa el orden, las normas, la claridad, razón, utilidad social y el contenido sobresale de las formas. Un ejemplo sería Venus Victoriosa, de Antonio Canova. Las diferencias entre el neoclásico y el barroco son prácticamente las mismas, ya que el neoclásico y el renacimiento son muy parecidos. Después de este análisis, comprendimos que el arte significa más que solo pintar, escribir o expresarse, que hay un mensaje o hasta una enseñanza detrás, como en este caso, ya que la obra sirvió para un mejor comprendimiento de la medicina, sobre todo la anatomía, y como esta obra hay muchas más. También entendimos que el contexto social, situación, historia, entorno, todo influye en la obra, como se muestran las diferentes características de los movimientos artísticos.